Comenzamos este tema, más que si lo analizamos desde un punto de vista como algo ya de mucha trascendencia, algo que ya hoy en día se toma de forma más común, o se escucha la contabilidad electrónica y parece ser que contabilidad electrónica, cada uno de nosotros desde nuestra profesión, como estudiantes, como contadores, como especialistas, podemos creer y generar un concepto en el que posiblemente entendamos qué es la contabilidad electrónica. Sugiero yo de manera personal y profesional que no lo veamos tan simple o tan sencillo, aun cuando tengamos un sistema, un soporte electrónico o una plataforma o un ERP que nos ayude a generar todas estas operaciones y vincularlas directamente a nuestro buzón tributario, lo que requiere el SAT, las operaciones que sustentan una declaración y etc. documentos electrónicos. No solo es eso contabilidad electrónica es más que su propio concepto como lo determina. No es un documento electrónico nada más, no es un comprobante electrónico nada más. Entonces, esta introducción en la cual voy a presentar una información tiene un sustento, tiene un soporte, hablando de una normativa a nivel federal, hablando de una normativa incluso a nivel estatal o municipal, dependiendo de la región donde se establezca el negocio. Bien, ¿qué es entonces la información que integra la contabilidad electrónica? Lo que vemos aquí en pantalla es un compendio o varios documentos que integran de forma analítica, de forma específica, cada una de las operaciones que las organizaciones mantienen en el día a día. Estas operaciones que vemos aquí ya comparadas en la imagen que yo les estoy presentando, pueden ser desde recibos de nómina. Tenemos recibos de nómina que inclusive ya están timbrados, ¿sí? Hace tiempo un recibo de nómina no era timbrado. Las facturas o los comprobantes fiscales que son ya también timbrados o por los FDIs, los sellos digitales. También aquellos comprobantes como estados de cuenta también nos pueden servir. Un estado de cuenta es parte de la información ya que comprende la contabilidad electrónica. ¿Qué más podemos tener y considerar como documento que integre la información para llevar a cabo contabilidad electrónica? También las tarjetas de vale, tarjetas bancarias, de crédito, de débito, las declaraciones incluso, o los recibos que nos notifica el SAT al recibir esta información. Bien, que esta serie de documentos nos avale la información que estamos presentando, la información que nosotros como persona física o persona moral estamos presentando. ¿Cómo surge? Surge la contabilidad electrónica debido a las necesidades que requiere transformar en primer punto, fíjense bien, colegas, contadores, contadoras. No hablamos únicamente de que se vea de esa forma o que tenga que ser, ¿sí? Hace años o hace más de 10 años, cuando toma mayor énfasis la contabilidad electrónica con el surgimiento de los FDIs como antecedente, pues no es precisamente que sea una forma de ahorrar papel. He escuchado incluso esos comentarios de alguien que claro, beneficia muchísimo en esa parte, pero no solo es con ese fin. El generar ahora documentos o el generar información de manera electrónica, el primer punto que yo argumentaría sería la facilidad de la información, ¿sí? Y más que facilidad sería el acceso de la información. Tenerlo al momento, tenerlo en un correo electrónico, tenerlo en un Drive, tenerlo en una USB, en un CD, en mi correo, en etc. espacio que yo desee tener esa información. Como segundo punto, además del surgimiento que tuvo la contabilidad electrónica como sustento de tener la información resguardada o tener el acceso de esta información resguardada, pues no solo es tenerla de manera rápida, sino que también podamos ahí evitar en un futuro, que esto sucedía incluso con los documentos impresos físicos. No sé si alguno de ustedes que nos está observando en este momento y escuchando, recordará que hace ya 15 años o 20 años aproximadamente, ya hace bastantes, aún teníamos el respaldo de la contabilidad de manera física.
y que estos respaldos incluso, yo recuerdo, se tenían en 3 tantos, ¿no? O en 2 tantos, o copias y copias y copias, ¿no? Desafortunadamente a veces sucedían situaciones fuera de nuestro alcance que malograba o destruía esta información. Incendios, inundaciones, cosas que pues de verdad no eran controladas y la información se perdía. Entonces imagínense la información en original, las copias, qué respaldaba, qué no respaldaba. Todavía los escáneres no nos daban abasto para mantener la información resguardada en un equipo de cómputo, pero aún así, entonces, ese segundo punto, yo desde la manera más particular y desde mi punto de vista muy profesional, es el beneficio. La contabilidad electrónica también nos ayuda a resguardar la información de una forma más segura, ¿sí? Y que no solo se quede en un espacio, sino también saber dejarlo en un espacio donde tenga quizás otro documento, al mismo tiempo que lo tengo respaldado en mi correo electrónico y lo tengo también en un drive o lo tengo en un disco duro o en una USB, ¿no? Bien. Entonces, estos beneficios o estos primeros puntos que yo comparto, pues hacen necesario que surja la contabilidad electrónica, ¿sí? Tal como lo menciona aquí, sí es obligatorio, claro, sí es una obligación, muchas gracias, que las autoridades competentes, y en este punto hago mención de que las autoridades competentes a nivel nacional, como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues resguarde también la información. ¿Sabían ustedes que los servidores que respaldan la información que recibe el Sistema de Administración Tributaria o el SAT es tan grande que ni siquiera puede dimensionarse en un espacio físico? Son cantidades grandes, de verdad, de servidores que respaldan esta información. Comparado a nivel internacional, México es uno de los países en Latinoamérica y a nivel mundial que mantiene un sistema sofisticado de estos servidores que ningún otro país aún tienen todavía. Entonces imagínense, no solo por la tecnología que utilizan, sino también por la cantidad de información que respaldan, ¿no? Día a día de todas las operaciones que se están efectuando y avalando por transacciones, por compras, por gastos, y que se están validando directamente ante el SAT. Bien, ¿es una imposición de reglas por la autoridad competente? Sí, es imposición, o sea, es una obligación, ¿no? Quieras o no, vamos a ver más adelantito, me obliga a mí también llevar contabilidad electrónica, a quienes sí, a quienes no. Imposición sí es un sinónimo de obligación, pero impuesto se refiere a que es derivado únicamente de la autoridad o la normatividad, que en este caso pues son de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien impone que se lleve a cabo la contabilidad electrónica. Es notificar también mediante el buzón tributario, por eso implementa esta herramienta que ha funcionado gracias a la gestión como un gestor, como un buzón. De hecho fue muy común denominarle de esa manera para darle un acceso fácil del entendimiento de la información, como un buzón de cartas, ¿no? ¿Dónde me llegó la información? A mi buzón. Bueno, hoy en día pues este buzón, ante las notificaciones que quiera recibir por parte del SAT o viceversa, pues hay un buzón electrónico, también se le llama así. Para también tener auditorías, obviamente auditorías que se requieran por parte del SAT o auditorías que yo requiera realizar en las operaciones específicas en un periodo determinado. Algunas discrepancias que se puedan presentar en saldos, yo como persona moral o como persona física puedo ver diferencias en algún ejercicio comparado con otro, algunas facturas con algunos proveedores, con algunos clientes, estados de cuenta, algo que yo pude observar en una auditoría que tuve, ¿no? Bien, de esta manera tendremos el acceso directo o fácil. Por eso se dio el surgimiento, y aquí hacemos esta justificación, el surgimiento de la contabilidad electrónica justifica y fundamenta estos puntos que son relevantes. Bien, ¿qué son las misceláneas fiscales? ¿Qué es lo que requiere entonces notificar el SAT? Año con año, al menos año con año, tenemos una actualización referente a las normas fiscales, algunas resoluciones
que emiten mediante misceláneas, algunos boletines, si hablamos también de normas de información financiera, si requiere actualización o no. Entonces nos apegamos mucho a esta fiscalización, ¿no? Incluso lo denominamos de esa manera, fiscalización. ¿Por qué? Porque precisamente las operaciones que están efectuadas, yo como persona física o como persona moral, están reguladas, y al estar reguladas están bajo el resguardo y vigilancia de la normativa que señalan estas autoridades. Entonces hay que atender a estas resoluciones misceláneas, a estas nuevas normativas, nuevas leyes, nuevas actualizaciones, que dependerán también de cómo efectuar nosotros las operaciones en una contabilidad electrónica. Algo que rescato en este año, que a principios del mismo, a finales del anterior, se venía ya venir, y que inclusive lo vimos ya cuando se manifiesta por parte de las autoridades a un nuevo régimen, ¿no? Esto sucedió con aquellas personas físicas que tenían una actividad empresarial y que bajo cierto tiempo ya determinado cambian a un nuevo régimen. Entonces, estos regímenes que están establecidos también debemos tener claro cuáles son las imposiciones y obligaciones a las que están sujetos los regímenes. Entonces, aquí yo menciono un claro ejemplo: los contribuyentes del RIF que manifestaron su permanencia desde el pasado 31 de enero de este año, pues llevan un control de mis cuentas en el buzón tributario. ¿Y qué sucede, por ejemplo, con el reciclo, que son de las personas morales? Tampoco están obligados, pero tienen la facilidad de que se libere del envío. Es decir, no es que no esté obligado a llevar la contabilidad electrónica, sin embargo, tiene la obligación de presentar la información, ¿sí? Hay que entenderlo, tiene la obligación de presentar la información, pero no de hacer un envío. Entonces, el que a mí no me obligue la normativa a llevar contabilidad electrónica no quiere decir que no haga nada, o no quiere decir que no haga un registro, una factura. Claro que sí, tenemos que cumplir con el envío de la información en caso de que lo requiera. Pero la obligación de la contabilidad electrónica es hacer tu contabilidad, haz tus registros, haz tus estados financieros, siempre y cuando, con mayor razón, oye, me obliga el SAT a llevar contabilidad electrónica, con mayor razón tengo que hacer mis registros. Pero el que no me lo solicite para el envío de la información no me libera de no llevar contabilidad electrónica. Entonces hay que entender estas terminologías o estos conceptos para diferenciar desde la obligación que existe en quienes emiten la contabilidad electrónica y quienes están obligados también, además de emitirla, enviarla a las autoridades competentes. Bien. Bajo el concepto, pues ya hemos hablado un poco del surgimiento, la obligatoriedad o la imposición que tiene la autoridad o la normativa, y qué es lo que comprende. Como ustedes lo ven en su pantalla, habla de 3 fragmentos o 3 fases importantes. Ojo, hay que entenderlas para saber qué tipo de información es lo que nos van a requerir entregar, además de hacerla, hay que entender bien que no solo es cumplir y enviar, porque aquí desafortunadamente, colegas contadores, contadoras, cuando nosotros estamos obligados a cierta información de entregar ante las autoridades competentes, no solo es con el cumplimiento de que ya lo hice, ya lo mandé. Antes de mandar, antes de entregar, ¿lo hiciste bien? Aquí yo sugiero que hagan una supervisión constante o continua de lo que estamos haciendo en la empresa o con nuestros clientes. ¿Por qué? Porque de esta manera, antes de enviar una información, una vez entregado, pues ya se notifica ante el SAT que así lo hice y parece que está bien. Pero si ellos no observan algo, me van a notificar de que está mal, hay un error. Entonces, puede estar sujeto a una observación, hay que evitarlo en la medida posible. Entonces, no pensemos o no caigamos en el error de lo mandé y a ver qué me dicen, ¿no? En que, pues si estoy mal me tienen que decir, si estoy bien, pues no me dijeron nada. Evitemos mejor ese pensamiento, más bien tengamos la certeza de que lo que yo ya mandé es lo correcto, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque sucede que posteriormente estamos sujetos a revisión, porque constantemente mandamos información que nos están diciendo, oye, te equivocaste, y mandamos complementaria, ¿no? Entonces, para ellos ya es como, ay, el que siempre se equivoca o el que siempre manda mal las cosas, pues ya hay que ir a hacerle una auditoría. Entonces,
Evitémoslo, ¿de acuerdo? Perfecto. Entonces, en estas tres fases o tres componentes, habla del primer apartado sobre el catálogo de cuentas. Es muy indispensable, importante contar con un catálogo de cuentas para saber de qué manera nosotros tenemos la estructura que define a la empresa. Es una empresa que fabrica, es una empresa que comercializa, es una empresa que compra y que vende o que hace también algún producto o un servicio, ¿no? ¿Cuál es el catálogo que ya está definido? ¿Cómo lo establecemos nosotros? Revisemos este catálogo. Si es por primera vez, aquí yo doy un tip o un consejo a colegas que inician por primera vez el registro de operaciones o la contabilidad por primera vez de algún negocio o de alguna empresa. A la hora de descargar un RP me refiero al sistema o a la paquetería contable que ustedes van a establecer para llevar a cabo los registros contables. Menciono un ejemplo, el Compact. Si nosotros iniciamos con este sistema para el resguardo de la información, ya vienen preinstalados catálogos que están ya autorizados por parte del SAT, ¿de acuerdo? Entonces, en este sistema primero revisemos si este catálogo que está preinstalado me va a servir a mí para el registro de estas operaciones, ¿de acuerdo? De hecho, viene tan extenso que se sugiere que lo tome y que posteriormente usted recodifique estas cuentas para saber cuáles son las que van a estar activadas y cuáles de ese catálogo pues no me sirven por el momento y no es necesario activar todas al 100%, ¿no? Pero es algo que nos sirve para evitar dar de alta cuenta por cuenta y tardar mucho tiempo en realizar nuestro catálogo, ¿de acuerdo? Una vez que se ha modificado el catálogo, se notifica ante el SAT. Aquí hay algo muy importante en el recuadro azul. Este catálogo de cuentas se enviará únicamente una vez, ¿sí? No lo puede enviar cada año o cada 2 meses o cada 3 meses. La única ocasión en la que se presenta o se entrega ante el SAT es una sola vez. Oye, hice alguna modificación, hice una adecuación, quité unas cuentas, agregué unas cuentas en este año, pues para el próximo año envía tu catálogo de cuentas modificado. Serán las únicas ocasiones en las que se presenta envío de catálogos de cuenta, o por primera vez o por causa de modificación, ¿de acuerdo? Otro segundo apartado o elemento es la balanza de comprobación, y esta información es importante que la tengamos en cuenta también a la hora de los cierres mensuales o los cierres anuales. ¿Por qué? Porque si nosotros lo comparamos o lo evaluamos con la información que estamos entregando de estados financieros, ¿cada cuándo voy a entregar esta información? De forma mensual, es de ley, de forma mensual que tenga que entregar esta balanza de comprobación. Y en otro tercer apartado, las pólizas, si ustedes observan, pues se ejecutan diariamente, pólizas de diario, pólizas de ingresos, pólizas de egresos, y que al finalizar el periodo mensual yo tenga considerado entregar estas pólizas, pero ojo, siempre y cuando me las soliciten. No es necesario que yo envíe, oye, ya envié mi catálogo por primera vez, ya envié mi balanza de comprobación mensual, envío también mis pólizas. No es necesario porque ya están respaldadas en lo que aparece en tu balanza de comprobación. Entonces, las pólizas solo en aquellas notificaciones que requiera el SAT para alguna observación, ¿de acuerdo? Sí hay que tenerlas resguardadas, sí hay que tenerlas respaldadas en ocasión donde se requiera. Solamente es ese envío cuando la soliciten. Viene una pregunta que hacen o es muy ocasional, y es la siguiente: ¿cuándo se empieza a generar y cuándo enviar catálogo de cuentas y balanza de comprobación? Ya lo mencionábamos, pero ¿de qué dependerá? Si yo soy persona física, ¿qué hago? ¿En qué fechas? ¿En qué periodo? Si yo soy persona moral, ¿cuál es mi tipo de envío? Vamos a especificarlo, y aquí es algo muy importante que también tomamos a consideración antes de enviar información. Espérese, dependiendo cuál es el régimen en el que se encuentra usted. ¿Es persona física? ¿Es persona moral? ¿Qué es lo que usted graba? ¿Qué es lo que usted no graba? ¿Qué operaciones ejecuta? ¿Y cuáles son las obligaciones de las declaraciones que entrega y en qué periodo las entrega? Porque en base a eso está sujeto al tipo de envío. Aquí lo veo yo clasificado en personas físicas, que es de manera mensual.
solamente a más tardar al 5º día hábil del segundo mes posterior, ¿de acuerdo? Son fechas límite de presentación. ¿Qué sucede en personas morales? En personas morales también es de forma mensual, solo que a más tardar el 3er día del segundo mes posterior, ¿de acuerdo? Entonces, bajo estas limitantes nosotros consideramos los periodos de entrega. ¿Qué sucede en aquellas empresas que cotizan en la bolsa de valores? También ahí tenemos una fecha que es muy específica, y en aquellas personas físicas y morales del sector primario que optaron por presentar su declaración semestral. Son casos ya más particulares, que también si alguno de ustedes se encuentra o sus clientes se encuentran en esta posición, considerar estas fechas para el envío. Ya lo decía, cuando se entregan las pólizas y auxiliares, únicamente cuando se necesite validar o verificar ante las autoridades competentes. Si el SAT me requiere algo en específico, se hace el envío. Bien, aquí empezamos con el fundamento. ¿Qué dice entonces Código Fiscal? Código Fiscal en su artículo 28 establece que las personas, de acuerdo a las disposiciones fiscales, estén obligadas a llevar contabilidad bajo lo siguiente. Quizás alguno de ustedes dice, es que eso ya está fundamentado. Sí, precisamente, pero de ahí tiene el soporte para que la contabilidad electrónica entonces sea ya obligatorio para que lo lleven a cabo. Ojo, no para el envío y la presentación, aún, ¿sí? Y en este artículo, en su primera fracción, establece algo también relevante. Ya lo sabíamos desde hace tiempo o antes del surgimiento de la contabilidad electrónica, que la contabilidad es aquella que se integra por libros, sistemas y registros contables, ¿de acuerdo? Por eso bien lo decía, dependiendo del sistema que esté utilizando usted o la paquetería que esté utilizando usted. Llevar a cabo registros mediante libros, ¿sí? Y que también sean de control para llevar a cabo inventarios. Hay empresas que pues, no tienen este registro o ese control de inventarios por su operatividad, por su objetivo o por los productos que establece. Procesos de almacenamiento, registro de datos, ¿sí? Que los lleven ustedes a cabo en un drive, en una página, en un resguardo electrónico, en una memoria, en un CD. Y toda esta documentación, como sus respectivos registros o asientos contables, serán considerados bajo las disposiciones fiscales que ya establece aquí Código Fiscal. Y también aquellas que obliguen a las que están establecidas en reglamento de Código Fiscal, ¿de acuerdo? Esto lo veremos más adelante también como soporte, porque son aquellas que son adicionales a las que establece el reglamento de código. En las siguientes fracciones también me establece que los registros o asientos contables a los que se refiere la fracción anterior deben cumplir los requisitos que establezca el reglamento de este código. Y hablaremos de estos requisitos, ¿de acuerdo? En la fracción tercera me habla de los registros o asientos que integran la contabilidad y se llevan por medios electrónicos. Fíjense bien aquí ya como en Código Fiscal entonces se establece de manera muy específica, y aquí sombreando o coloreando o resaltar cómo se llevarán entonces estos registros en medios electrónicos. Ya lo señala, en medios electrónicos conforme lo establezca el reglamento de este código. Entonces, que esta documentación sea comprobatoria y que sea comprobatoria mediante sus registros o sus asientos. Por eso después el SAT cuestionó, ¿y de qué manera entonces los contribuyentes me van a hacer llegar esta información para yo no ir a sus domicilios y recabar información en físico, ¿no? Entonces, las plataformas fueron también modificadas para que cada uno de nosotros entreguemos esta información respaldada en un buzón tributario. Ahí está el fundamento también. En la siguiente fracción habla precisamente de la información contable que sea a través de la página de internet. Incluso ya nos habla de que mediante qué formas, ¿de acuerdo? La forma en la que yo podré obtenerlo. Mediante un buzón tributario, ingresando al SAT. Claro que debo de tener un acceso a internet. Aquí fue muy criticado y hubo una oposición incluso al inicio cuando surge la contabilidad electrónica. Por ejemplo, los agricultores, tuve casos de contabilidades hace aproximadamente 15 años, como los agricultores
presentan esta información, y yo donde trabajaba, recuerdo en ese despacho como auxiliar, todavía no era contador, pues veíamos esa dificultad porque acudían con nosotros para imprimir una factura, para imprimir un recibo, para imprimir hasta una CUR, para imprimir cualquier documento simple, ¿no? ¿Cómo les pedían a ellos entonces entregar mediante medios electrónicos y que tengan acceso a internet si ni siquiera conocían o no tenían una red de Wi-Fi o una conexión a internet directa, ¿no? Entonces sí había complicaciones, bastantes hubo al inicio con la contabilidad electrónica. Hoy en día es muy accesible, de verdad, hoy en día ya en cualquier lado podemos tener ese acceso a internet, incluso desde nuestro celular. Entonces lo que fundamenta aquí código es preciso, ya es más certero hoy en día, ya la forma que tiene de este fundamento, pues claro, se está presentando para que sea más afiable a que nosotros como contribuyentes no tengamos ningún inconveniente para el envío de la información. ¿Qué es lo que integra entonces según reglamento? Vamos a ver ahora entonces lo que según reglamento nos está especificando. Los estados de cuenta bancarios y las conciliaciones de depósitos, si ustedes observan, ya no es algo primario, yo lo puedo clasificar desde mi punto de vista de esta manera, esta información, sino una información secundaria, pero importante, ¿de acuerdo? Estados de cuenta bancarios, conciliaciones, registros contables donde tengan ustedes algunas inversiones por tarjetas de crédito, tarjetas de débito, pagos para el combustible, vales de despensa, es algo que también no surge como algo tan necesario o primordial, pero será parte de la información que integra contabilidad electrónica. Otro apartado también menciona en aquellos casos donde las acciones o partes sociales y títulos de crédito que sean parte del contribuyente, en el caso de que el socio o el mismo contribuyente o la persona moral, persona física, tenga esta participación como sociedad, ¿de acuerdo? ¿Qué más requiere como información? Aquella documentación que esté relacionada en la contratación de personas físicas que presten servicios a personas morales o subordinados. Aquí en esta fracción, algo que deben de entender también. Ojo, la contraprestación de servicios subordinados, es decir, me habla ya de la contratación de un servicio. Si yo soy persona física y presto un servicio de honorario a una persona moral, entonces establezco una relación donde por la contratación del servicio yo aplicaré unas retenciones. Y aquí hablamos de una retención de ISR. Entonces, que estas retenciones estén sujetas también con mucho mayor razón, ¿sí? Porque se van a declarar, se van a informar al SAT y que esté amparado este documento. Llámale factura. Una factura por honorarios, una factura por servicios, ¿sí? Gastos médicos, servicios por alguna póliza de seguro también. Pero algo que esté sujeto más, se me ocurre a mí en este ejemplo, cuando hablamos de una retención de ISR o retenciones de IVA también, en este supuesto. ¿Qué otra documentación? También aquella que es relativa de importaciones y exportaciones. Y a veces también olvidamos esto. Entonces, de verdad, créanme, cuando nosotros omitimos y nos damos cuenta cuando ya el problema persiste o cuando ya el problema se presentó, hoy no recordaba, no sabía que también ahora con la importación o la exportación que va a ser mi cliente o mi empresa donde yo estoy trabajando, pues la documentación debida, ¿no? Y aquí hablamos de los pedimentos de importación y pedimentos de exportación. ¿Y qué cree? Algo que se añade hoy en día también, que no es tan nuevo, pero desde el año pasado también ya se veía venir, donde nos solicitaban entonces un permiso que avale también el envío de esta documentación para que aún siendo a nivel nacional el traslado de mercancía, pues lo tengamos en cuenta por aduana, ¿no? Entonces, este es otro tema, pero también es algo importante que se añade a la documentación, además del pedimento de importación y de exportación. Entonces, se fijan cómo sí establece adecuadamente código fiscal el argumento de la información que, quieras o no, pues ya es parte de la contabilidad electrónica. Bien. Otra documentación también, pues todos aquellos que sean actos o actividades
las cuales deberán sentarse conforme a los sistemas de control y verificación internos necesarios. Ya depende mucho de la empresa. En este apartadito ya es un control interno, si la empresa lo requiere, lo ve necesario, tener otro tipo de actividades que sean necesarias para llevar a cabo su operatividad, qué documentación requiere, ¿no? Y también tenerla respaldada. Y las demás declaraciones a las que estén obligados en trámites de disposiciones fiscales. Como aquellas demás, pues ya lo que esté sujeto, dependiendo mucho el régimen en el que se encuentre como persona moral o como persona física, que te soliciten declarar. Bien, ¿qué necesito también considerar de manera subsecuente o al mismo tiempo? Los avisos, inscripciones, las constancias, los RFCs, que hoy en día también tuvimos muchas discrepancias al inicio de este año que solicitaban para la alta del Seguro Social en el IMSS como patrón. Inclusive también necesitábamos identificar cómo se estableció para que nos solicitaran estos documentos y que el mismo contribuyente sea el encargado de enviarlo, ¿no? Entonces, allí veíamos estas dificultades. Posteriormente vemos que también lo que anexa el reglamento de Código Fiscal pues nos pide estos avisos. Hoy un aviso, una notificación, una inscripción, declaraciones anuales también, informativas y pagos, todos aquellos que se hayan efectuado. Todos los pagos efectuados deberán tener su acuse de recibido. Recuérdelo, el envío pues no solo es cumplir con la obligación y ya cumples hasta que tengas el acuse de recibido por parte de la autoridad. Entonces, respáldelo, guárdelo, porque eso me sirve de que además de tener una declaración, tengo también este envío y el respaldo del acuse de recepción. Muy bien, con esto yo introduzco y quisiera ahorita argumentar y también escuchar o ver sus comentarios, sus opiniones. Me gustaría continuar, de verdad, créanmelo, pero voy a abordar más adelante o en la siguiente semana que tengamos la clase Masterclass. Nosotros argumentamos casos prácticos, incluso me gustaría darles un ejemplo de algunos registros bajo este sustento. Me gustaría, por favor, si algunos de ustedes nos van a acompañar en la siguiente sesión, lea, yo extraje de Código Fiscal, abundé en Código Fiscal y Reglamento de Código Fiscal, el fundamento que tiene la contabilidad electrónica, desde cómo llevar contabilidad y qué es llevar la contabilidad y qué documentación requiere contabilidad electrónica, ¿no? Y que este supuesto nosotros nos sirva como fundamento para saber entonces si tomo un RP, que en este caso yo el ejemplo que les daría sería desde un compact, con los ejemplos que yo mostraría desde el catálogo de cuentas, cómo descargar las balanzas de comprobación, cómo avalar y descargar también los catálogos de cuenta, cómo revisarlo, cómo codificar, qué es eso del código agrupador, ¿sí? Códigos agrupadores del SAT, ¿para qué me sirven? ¿Cómo los validan? El SAT ya tiene establecido un catálogo de cuentas, entonces si nosotros lo consultamos, vemos un listado de número o folio, no sé cómo lo quiera denominar usted, que está vinculado de manera directa con la operación, el producto, el servicio que se está determinando en el documento, en la factura, simplemente, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a dar yo de alta las cuentas? También tienen algo similar, un numerito, un código que el SAT me establece, que es bajo esa secuencia. Si yo no cumplo con ese código verificador del SAT, mi contabilidad estará errónea, tendrá observaciones, tendrá objeto de auditoría. Entonces, el catálogo del SAT ya tiene definido esos códigos agrupadores para yo también definirlo y que a la hora de entregar mis declaraciones no tenga ningún error, ¿de acuerdo? Eso es algo importante también que mencionaremos en nuestra siguiente sesión. Dejo aquí, comparto los siguientes temas, ¿sí? Número 1, ¿cómo aplico entonces las normas de información financiera para la contabilidad electrónica? Ojo, lo que yo ahorita sustenté y comparto con ustedes es Código Fiscal. Recuerden, siempre tenemos en cuenta la normativa, claro que sí, que en este caso es Código Fiscal o Ley Federal de ISR o la ley de IVA y otras leyes que me puedan servir como ley de Seguro Social también para ver determinación de sueldos y salarios, pero también existe una normativa financiera.
apegarme a esta normativa financiera me aclara la información que voy a entregar, ¿no? En el segundo apartado también, como la obligación legal de llevar contabilidad, algo de lo que ya les mostré, de manera legal, ¿de acuerdo? No sé si han escuchado ustedes bajo los supuestos de las empresas que caen en la facturación ilícita o en el supuesto de emitir operaciones, ¿de acuerdo? O deducir operaciones, los CEFOs y los CEDOS, ¿no? Esos famosos CEDOS y EFOS de empresas que deducen o que emiten operaciones que no existen, pues también cuál es el supuesto. Por eso habla de la manera legal, ¿no? De la manera en la que la normativa, pues, me sustente la operación que estoy haciendo, pero que realmente sea una factura o un documento lícito, ¿de acuerdo? Punto número 3, me habla de la contabilidad de acuerdo al Código Fiscal de la Federación. Tenemos ya el soporte, este puntito pues ya lo tenemos también fundamentado. Punto número 4, las características de registros y ejercicios prácticos. ¿Cuáles son esas características que debe contener una póliza en el sistema de la manera de ejemplo que vamos a compartir? ¿Qué cumple y qué no debe de cumplir? ¿De qué manera puedo respaldarlo? Hablo ahí desde algunos ejemplos con operaciones de bancos, de clientes, de proveedores y cómo efectuar esa póliza para que también tengamos el respaldo en la balanza de comprobación bajo ese resguardo en una contabilidad electrónica. La integración y el envío, cómo integro esta información, cómo se integra, cómo la preparo para enviar la balanza, para enviar el catálogo y para enviar pólizas en caso de que lo requieran, ¿no? Entonces estar listos, estar preparados y no esperar a que me están pidiendo la póliza del pago del seguro del mes pasado y pues ni la tengo, no la he revisado. Mejor hay que tenerlos todos los documentos listos en caso de que se requiera, ¿no? Y por último, revisiones electrónicas, que nosotros mismos también hagamos revisiones electrónicas en nuestro buzón tributario y también sepamos cómo entonces identificar bajo las notificaciones que llegan en nuestros apartados o en las notificaciones de un correíto que viene como un mensajito, cuáles son los avisos que me están llegando a mí como persona física y persona moral en mi plataforma del buzón tributario. Les voy a mostrar también un ejemplo, cómo ingresamos, cómo aparece y qué información es la que entonces voy a estar al tanto de llenar en caso de una declaración, de enviar en caso de una notificación y ver cómo aparece ahí mi buzón tributario sobre lo que yo estoy estableciendo de información, dependiendo del régimen en el que me encuentro. Entonces, si alguno de ustedes ya tiene su RFC, tiene su firma electrónica, tiene ya accesos, pues al mismo tiempo de lo que estemos viendo en el ejemplo, ustedes pueden ingresar para también aclarar sus dudas. Muy bien, espero que esta información, que es el preámbulo y la introducción a nuestro tema, les sea de gran utilidad. Muchísimas gracias.